Hola chicos, hoy les traigo todos los trucos para poder dibujar bien la cara del varón y de la mujer, las diferencias, las características, el varón y la mujer. Así que seguro que les va a gustar, les va a ser muy útil. Espero que aprendan mucho, se suscriben por favor, así me dan una mano y apoyan el canal. Saludos y nos vemos, que lo disfruten. Suscríbete ya. Hoy quiero que veamos algunos trucos, algunos métodos prácticos para poder dibujar varones y mujeres, el rostro humano y la diferencia entre el rostro femenino y el rostro masculino. Vamos a partir de la base que, como en toda la figura humana, el hombre y la mujer tienen más cosas parecidas que diferentes. Sobre todo cuando son pequeños. La diferencia del varón y de la mujer es pequeña, son pequeños detalles cuando son niños pequeños, cuando son bebés, y estas diferencias se van a ir acentuando y van a ir marcándose cada vez más en la medida de que va creciendo la persona. Todas las características del varón se van a ir acentuando y de la mujer con la edad. Y no solamente desde el punto de vista de la barba, que es una de las cosas más características que diferencia al varón de la mujer, sino todas una cantidad de pequeños detalles. Es como que hay diferencias en todos lados, pero son sutiles. Por ejemplo, vamos a partir de una base igual, aunque en realidad, si vamos a ser finos en general, la cabeza humana femenina y la cabeza humana masculina ya parten de ciertas diferencias. Es mucho más grande, más gruesa y más angulosa la cabeza masculina, y la femenina es más afinada abajo y más redondeada en general. Pero para simplificar vamos a empezar con datos más concretos, vamos a partir de cabezas similares. Un truco para dibujar siempre varón y mujer que nos enseñaban a nosotros cuando estudiábamos dibujo es partir de dos esquemas básicos. Cuando se dibuja un varón, nosotros partimos de un esquema para guiarnos. Un triángulo, generalmente este triángulo sirve para tener un poco la referencia para dibujar el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, una forma así como un maní con cintura, una forma redondeada, una forma curvas y contracurvas, como la formita de la guitarra. Estos dos esquemas son muy útiles para guiarnos, para entender y para tratar de poner siempre como criterio básico al dibujar todo lo que sea masculino y femenino. Porque la forma femenina se caracteriza básicamente por curvas, líneas más bien continuas, curvas, contracurvas. En cambio, la figura masculina más con ángulos. Lo característico del varón es el ángulo. Si bien aquí estamos hablando más de un esquema también del torso, ya que el torso masculino es ancho arriba y fino abajo, y el torso femenino es ancho, fino y ancho, porque lo que más se destaca en la mujer en cuanto al cuerpo es la cadera. También se utiliza para ver el tipo de línea, el tipo de esquema. Cuando hacemos varón vamos a trabajar con ángulos, líneas más cortantes. En cambio, cuando hacemos mujer vamos a preferir siempre líneas onduladas, curvas, contracurvas. Ese esquema sirve como base para todo lo que es dibujo de lo masculino y lo femenino. En la figura humana y en la mayoría de los animales también se puede buscar este tipo de características. Ya sabemos que la cabeza es un óvalo en forma vertical, que de frente es simétrica, que se divide en dos partes, que más o menos a la mitad de la altura tiene la mitad de la altura total de la cabeza van a ir los ojos. Los ojos también son esquemáticamente dos óvalos, pero en este caso en forma horizontal, que tienen más o menos la misma distancia de un ojo. Aquí entraría justito otro ojo. Entre un ojo y otro entraría otro ojo también. Esa es una proporción que se da tanto en varones como en mujeres. En toda la cabeza humana son proporciones del canon. El canon quiere decir que es una regla establecida que ya los griegos lo manejaban. Después, otra forma de guiarnos interesante es ver que más o menos a la mitad de lo que queda para abajo de la cara tenemos una ubicación aproximada de la nariz. En este punto aproximadamente estaría la nariz, un poco más arriba, un poquito más abajo según el rostro, pero más o menos para guiarnos. Siempre, por supuesto, en el medio, si es una cabeza totalmente normal, no como la mía que es una nariz torcida. Pero más o menos a la mitad tenemos la guía de la nariz. Y un poco más abajo, no llega a la mitad, un esquema para guiarnos en la boca que va más o menos de un ojo hasta otro, más o menos a la mitad. Bien, esto es un esquema de una cara más o menos infantil, lo estoy haciendo más o menos un rostro infantil, más redondeado de lo que sería normalmente.
Por ahora es una cara que no tiene ninguna característica de sexo, no se nota que sea varón y mujer. Sin embargo, ya podríamos dar una idea de varón simplemente con ir dando un poco más de detalles. Ustedes van a darse cuenta que ya va teniendo un poco características masculinas. ¿Por qué va a tomar características masculinas cuando todavía estamos en un esquema? Porque justamente la cara masculina es más simple de dibujar. No tiene tantos detalles, no tiene tanto ornamento, no es tan ornamental. Una de las cosas que ya varía de una cara masculina a una cara femenina es que la cara femenina tiene como más resaltadas algunas cosas. Por ejemplo, el ojo masculino se dibuja de una forma más simple. Se hace el iris, la pupila, se hace el párpado superior, el iris, la pupila, el párpado superior, un poco del párpado inferior, pero no se lo destaca mucho. Se puede hacer la arruga del párpado superior un poco, pero no se lo destaca mucho, porque si se lo destaca mucho empieza a tener cierta característica femenina, parece pintado. De la misma manera, en la boca, si nosotros destacamos solamente la línea entre los labios, la comisura y la sombra del labio inferior, esta boca simple es una boca que da más sensación de boca masculina. La nariz también, la nariz del hombre suele ser un poco más grande, pero vamos a hacerla pequeña porque estamos hablando más de un niño. Dijimos que los niños tienen poco definido las características de varón o de mujer. Sin embargo, si nosotros hacemos esto y remarcamos un poco las cejas, vemos que esta cara tiene características más masculinas. Las cejas del varón suelen remarcarse un poco más, y como dijimos en los esquemas anteriores, se trata de usar líneas más angulosas, un poco más rectas y más angulosas. Por lo tanto, esta cara en general tiene más características masculinas. Vamos a marcar acá un poco más detalle. Le vamos dando los detalles que queremos sin marcar mucho tampoco, sobre todo lo ornamental. Acuérdense que la oreja va desde la nariz, la altura de la nariz a la altura de la ceja. Podemos marcar un poco el esquema de la oreja. Y tenemos una cara más o menos de varón. Todavía no hablamos del pelo. Obviamente el pelo es una de las características que más se destaca, pero eso es una cuestión solamente de costumbre, porque todavía la mayoría de las mujeres usan el pelo más largo y con peinados que la mayoría de los varones. Por lo tanto, no he ido a ese recurso todavía porque es un recurso como muy obvio. Ese lo vamos a dejar para más adelante. Pero ya esta cara simple da características más masculinas, ¿verdad? Vamos a el otro esquema. Por ejemplo, si nosotros, esta un poquito más pequeña me salió, pero no importa. Si nosotros vemos lo mismo, simétrico, al medio, vamos a hacer los dos ojos, también el esquema, más o menos a la mitad, más o menos un poco más abajo. El mismo esquema que hicimos recién con la cara masculina. Pero en este caso vamos a seguir haciendo lo mismo, iris y pupila, iris y pupila. Lo mismo el párpado superior, la ceja. Y sin embargo, ya la propia línea que estoy haciendo sí viene siendo un poco más curva. No estoy marcando tanto la línea cortada, recta. Ya empieza a tener un poco más de características femeninas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer más curva, vamos a remarcar un poco más el párpado de arriba. Vamos a darle más color, más intenso el color de las pestañas. Las pestañas grandes son características más femeninas, da más sensación de femenino. Entonces vemos que esta característica ya empieza a hacer que la cara se vea más femenina. Y no es porque las caras sean naturalmente pintadas, la cara femenina, pero la mujer cuando se pinta resalta un rasgo que es femenino. Todo lo que pinta la mujer en el rostro, lo que destaca en el rostro es para parecer más femenina justamente. Entonces podemos hacer que las pestañas destaquen un poco. Si quieren podemos dibujarlas un poquito a las pestañas. De hecho, ustedes fíjense que en los dibujos animados a veces una de las formas más rápidas de reconocer, de marcar que es un personaje femenino, es dibujando las pestañas. Si ustedes hacen un esquema de un ojo medio de caricatura y lo dejan así, parece un ojo neutro o masculino. En cambio, si le hacen como pestañitas
a ver, me está saliendo feo, pero no importa. Si le hacen remarcadas las pestañas, si le hacen pestañitas, ya da a entender que es un rostro femenino. Medio feo, pero se entiende el esquema. Lo mismo para la boca. Cuando dijimos una boca masculina, nosotros con 2 líneas y tal vez la comisura ya tenemos marcada una boca masculina, porque las bocas masculinas en general no se destacan, no sobresalen tanto. Entonces, cuando queremos que se note, que parezca más femenina, la boca se debe envolver entera, se debe marcar todo el labio superior y el labio inferior. Da sensación de estar pintada o de destacarse del color de fondo. Entonces, si a esta boca yo le marco el labio superior y el labio inferior, automáticamente esta cara comienza a parecer femenina. La nariz la vamos a hacer neutra, simplemente delicada, pequeña. Lo mismo las cejas podemos hacerla también, siempre tratando de hacer con líneas más curvas, todo lo que hagamos del lado femenino y del lado masculino con el criterio de líneas que fuimos viendo. Entonces vamos a ver que esta cara ya tiene más sensación de femenina que la otra cara que hicimos anteriormente. Ustedes fíjense que hoy en día hay aplicaciones que uno saca una foto de un varón y la propia aplicación la modifica para hacerla parecer más mujer o más varón, y esto es porque resaltan estas cosas. Por ejemplo, también a veces resaltan la zona de la barba. Entonces, resaltar la zona de la barba con un poco de sombreado, de pelo, simplemente ya va a aparecer. También otra cosa que se hace mucho para diferenciar es modificar un poco la forma de la cara. Si ustedes logran hacerlo un poco más anguloso, marcar un poco más anguloso, disculpe que estoy resaltando, un poco más anguloso, ya parece medio barba, pero bueno, la mandíbula y más ancha da un poco más sensación también de masculino. En cambio de la mujer, si se hace más redondeado y más fino, tal vez también se logra más sensación de femenino. Todos estos datos sirven para hacer más masculino o más femenino. La nariz del varón también, si se la hace un poco más grande, el varón cuando se hace adulto logra generalmente una nariz más importante, más grande. También es un dato que le da sensación de masculino al varón. Otra cosa característica también es que es el cuello. El hombre tiene el cuello mucho más ancho, por lo general, tiene una estructura más gruesa, más ancha. Por lo tanto, el cuello del hombre va a ser más ancho. También, normalmente de frente no se destaca la nuez de Adán, eso se ve mucho más del perfil, pero por lo menos que sea más ancho ya nos da una sensación de varón. En cambio, la mujer, si le hacemos un cuello fino, nos da una sensación más femenina. Y después, por supuesto, todo lo demás que queramos agregar. Si le hacemos el pelo largo, recuerden que el pelo ocupa un poco de espacio, entonces agranda un poco la cabeza para arriba. Por ejemplo, un pelo lacio o el peinado que ustedes quieran, acentúa más las características femeninas. Y a partir de ahí, todo lo que quieran agregar, lo típico femenino, lo típico masculino, qué sé yo, aros, es más característico, al menos en la sociedad actual, aros en las mujeres, un poco más de maquillaje, pueden destacar un poco el maquillaje en las mujeres, alguna otra característica, bueno, ya ornamentos, billutería, ese tipo de cosas, siempre ayuda para mejorar la característica femenina. Por ejemplo, también lo que se hace en caricatura, por ejemplo, es un moño o alguna indumentaria de billutería, también acentúa lo masculino y lo femenino. En el caso del varón, podemos agregar también el hecho de un peinado corto. Por lo general el varón tiene un peinado corto, un poco de patilla. No suele tener el pelo largo, aunque también se puede hacer con pelo largo. El pelo del varón puede ser también largo, pero para acentuar la característica masculina es interesante hacerlo lo que socialmente se acostumbra en un varón. Si le damos un poco de barba, por supuesto, barba y bigote, siempre, aunque sea como una barba rala o un poco afeitada,
también va a destacar las características masculinas. Así que bueno, más o menos ahí tenemos una guía de algunos trucos o de algunos métodos para lograr la cara más masculina o más femenina. Espero que les haya servido, que lo puedan utilizar y que les haya gustado el video. Si les ha gustado el video, ya saben, pongan me gusta, suscríbanse, compartan, ejercítense y quiero verlos. Antes que me olvide, lo pueden hacer en una sola hoja como ejercicio, una sola hoja para comparar o dos como yo la hice. También es interesante pintarla, sobre todo porque el tema del maquillaje en la mujer es muy destacado, también acentúa las características femeninas o masculinas. En el varón, por supuesto que la carencia de maquillaje. Bueno, hasta luego, que Dios los bendiga.